Buenos días, bienvenidos a Servimedia, nuestro estudio de televisión. Hoy tenemos un nuevo encuentro informativo y vamos a hablar de sordera y personas mayores, con la intención de oír y vivir mejor. Es un poco el lema del encuentro de hoy. Bueno, como saben, en España tenemos el privilegio de que es un país donde mucha gente vive durante mucho tiempo. Y el hecho de vivir, tener una población muy elevada, pues hace que tenga consecuencias. Le voy a dar alguna serie de datos. Por ejemplo, de aquí a 2050, que está nada, ya a la vuelta de la esquina, no se crea que están tan lejos, dentro de 25 años, se calcula que haya en torno de un 30% de la población, o sea, prácticamente un tercio de la población va a ser una persona mayor. Esta población tiene más de 65 años, tiene un desafío, como digo, de una calidad de vida, pero también hay unas consecuencias de ser mayor. Por ejemplo, en la Sociedad Española de Otorrinolaringología, siempre lo digo fatal, los otorrinos, vamos, la Sociedad Española de Otorrinos dice que la presbiacusia, que es la consecuencia del envejecimiento del sistema auditivo, afecta aproximadamente al 30% de la población entre 65 y 70 años. Si tiene más de 75 años, puede alcanzar hasta el 80% de esa población, puede tener algún problema, como digo, de sistema auditivo. Con lo cual la situación, según avanza la edad, como digo, puede ser más preocupante. También el informe anual sobre la audición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, dice que la presbiacusia es la principal causa, para que los años vividos con discapacidad tengan una situación más preocupante a aquellos que tienen más de 70 años. Y la edad de vida nos dice que el 75% de las personas con discapacidad auditiva tienen 65 o más años. Es decir, que según avanza la edad hay que cuidarse un poco más, hay que tener un poquito más de revisión médica, con el objetivo fundamental de que esas personas vivan en las mejores condiciones posibles. Bueno, de todo esto vamos a hablar con personas, con expertos en la materia que les comento. Le voy a pasar a presentar a las personas que están aquí físicamente con nosotros y una persona que no está físicamente, pero es como si estuviera. En primer lugar, quiero saludar a Luis Laseta Atienza, que es jefe de sección del Servicio de Otorrinos del Hospital Universitario de La Paz. Buenos días, don doctor Luis. Buenos días. También está con nosotros, Cristina Bermejo Boixareu, no se lo he dicho Perfecto. Bien, presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, coordinadora del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Buenos días. Buenos días. Está con nosotros de manera virtual, pero es como digo, como si estuviera aquí, la presidenta de FIAPAS, Mari Carmen Sacacia Araiz. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días a todos. Y también está con nosotros Rubén Herráez González, que es técnico de estudio de la Dirección General del Inserso. Buenos días, Rubén. Buenos días. Javier Santos Garrido, que es representante de la Sociedad Española de Audiología y director de Audiología del Departamento de Otorrinos del Cristiano Universitario de Navarra. Buenos días, Javier. Buenos días, gracias. Y también nos acompaña Araceli Luque, psicóloga jubilada y persona que tiene sordera. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con el bloque ya de las preguntas. En primer lugar, quiero preguntar a Mari Carmen, que aparte de presidenta de FIAPAS, es una persona que tiene un hijo con sordera, con lo cual conoce muy bien tanto el mundo de la asociación como el mundo de las personas que tienen este tipo de discapacidad. Y lo primero que te quería preguntar, Mari Carmen, es qué tipo de trabajo desarrolla la FIAPAS en relación con las mayores con sordera. Bueno, hola, buenos días a todos. Desde siempre, FIAPAS, siguiendo su propósito, lucha por construir una sociedad inclusiva donde las personas mayores con sordera y sus familias son protagonistas de sus propias vidas y sus decisiones. Entonces, para que puedan ejercer sus derechos y participen en igualdad de condiciones en cualquier etapa de la vida y a cualquier edad. FIAPAS también vela por los derechos de las personas mayores de 50 años con sordera, tanto si se trata de casos de sordera agravada o sobrevenida en la edad adulta por diferentes causas, trauma acústico, ototóxicos, incluidos tratamientos oncológicos, otosclerosis, sordera súbita, enfermedades víricas, tumores, envejecimiento, y más, como los de las personas con discapacidad auditiva que se han hecho mayores. ¿Y con qué objetivo FIAPAS trabaja concretamente en la red de apoyo a las personas mayores con sordera, que como digo cada vez son más y en el futuro pueden ser más todavía? Bueno, desde el compromiso con los derechos de las personas mayores con sordera, FIAPAS configura una nueva red de trabajo que se orienta a, primero, generar y transferir conocimientos para informar y sensibilizar acerca de las necesidades, demandas e intereses de las personas mayores con sordera.
Además, promover la toma de conciencia acerca de las implicaciones que tiene la pérdida o el deterioro de la audición sobre la persona mayor y establecer cauces de participación impulsando el protagonismo e implicación de las personas mayores con sordera. Así, esta red está formada por entidades pertenecientes a nuestro movimiento asociativo de familias, además de personas mayores con sordera voluntarias que colaboran en distintas actividades de sensibilización y en la validación de productos y servicios, como es el caso de Araceli, que está ahí presente. De esta manera, FIAPAS quiere trabajar para situar el binomio audición-persona mayor en el centro de la planificación de las políticas públicas en relación con las personas mayores, con el fin de que éstas contengan las previsiones necesarias que posibiliten su bienestar y el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Bueno, vamos a pasar la palabra a Rubén. Rubén, cuéntanos, desde la perspectiva del Inserso, ¿qué políticas públicas se pueden desarrollar en relación con el enfoque de hoy de personas mayores y sordera? Bueno, nosotros procuramos tener en cuenta a las personas mayores con discapacidad, en este caso con discapacidad auditiva, en todas las políticas, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos los temas de personas mayores, siempre tenemos en cuenta pues, que hay un porcentaje de personas que tienen discapacidad, ¿no? Desde luego. Y particularmente, por ejemplo, sobre el tema de la discapacidad auditiva, pues quería destacar lo que hace uno de nuestros centros estatales de referencia, que es el CEAPAT, que es un centro que trata sobre todo lo que son los productos de apoyo y que, por ejemplo, ya no solo con las personas mayores, sino que hace, por ejemplo, tareas de análisis de los juguetes en Navidad para ver cómo se puede adaptar mejor los juguetes a los niños con discapacidad auditiva. Y eso que en este caso hace con los niños, pues también se hace con las personas mayores, ¿no? Y se estudian pues todos los productos, por ejemplo, que se pueden tener en el hogar para facilitar la comunicación a las personas mayores, pues a las personas mayores con sordera, pues por ejemplo sustituir avisos sonoros por sistemas de luces y otros productos que están en el mercado, no necesariamente que estén diseñados por el CEAPAT, pero sí que se encuentran en el mercado, y realiza unas tareas de asesoramiento tanto a particulares como a entidades públicas y privadas, ¿no? De cómo pueden crear un entorno amigable con las personas que tienen sordera, ¿no? Y específicamente incluso con las personas mayores, ¿no? Proyectos como los de Ciudades Amigables, que es un proyecto de la OMS que aquí en España lo coordina el Inserso, pues tiene en cuenta a las personas mayores en las ciudades y en los pueblos de España y cómo pues facilitarle su participación independientemente de que puedan tener una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Luego muchas de estas cosas nosotros hacemos los planteamientos generales porque nosotros en estos temas pues somos un poco la administración quizá la más alejada del ciudadano, ¿no? Porque luego todos los temas de servicios sociales, quien está en contacto con el usuario son las comunidades autónomas, que a veces pues derivan en las entidades locales, ¿no? En las provincias, los municipios, las islas, ¿no? En el caso de las islas, pero nosotros, por ejemplo, tenemos como Administración General del Estado, ¿no? Como Gobierno central, pues tenemos, por ejemplo, todo el tema exterior, todo el tema de las relaciones internacionales, y así, por ejemplo, a través de, ahora mismo se está empezando a trabajar en una convención internacional de los derechos de las personas mayores dentro del ámbito de Naciones Unidas. Quizá luego, si tenemos algún momento, pues podamos profundizar un poco más sobre ello, y también ahí pues tienen un papel destacado las personas mayores que tienen discapacidad, que en definitiva es facilitarles medios pues para tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, ¿no? Cristina, para empezar, para el que no sepa mucho el mundo de la medicina, ¿qué diferencia hay entre geriatría y gerontología? Pues la geriatría es la rama de la medicina, o es una especialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se encarga sobre todo de lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en las personas mayores, ¿no?
es como la especialidad un poco, ¿no?, dentro de la medicina de los pacientes mayores, y lo que es muy característico es que la forma de valorar a las personas mayores es una forma integral, ¿vale? Es decir, que para nosotros cuando valoramos una persona mayor lo valoramos de forma total, todas las enfermedades, todo lo que es, ¿no?, la vida mental, social, funcional, psicológica, nutricional de todas las personas mayores. Y luego la gerontología es la ciencia que se encarga del proceso de envejecimiento, es decir, que forma parte de todos los profesionales que atienden a personas mayores, puede ser enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, y también tiene un abordaje integral, de tal forma que todos estos profesionales, cada uno se encarga de un área diferente, ¿no? También de lo que es el proceso de envejecimiento. Unos estudian más bien el proceso desde el punto de vista funcional, cómo afecta el envejecimiento en la parte funcional, en la parte física, en la parte cognitiva, en la parte psicológica, en la parte social, bueno, todo el entorno que tenga que ver con las personas mayores, y es cualquier profesional que los atiende. ¿Y cómo se aborda la atención a las personas mayores con sordera desde tu punto de vista? ¿Cómo se debería abordar? ¿Cómo se debería abordar o cómo se aborda? Se aborda. Porque... La teoría es la teoría. Pero claro. A ver, el geriatra, como tiene una perspectiva de alguna manera integral, ¿vale?, a la hora de valorar el paciente, pues sobre todo lo que evalúa es cómo afecta esa sordera a la persona mayor, ¿no? Porque el problema que tiene la sordera es que afecta a la salud del paciente mayor de forma completa, es decir, afecta a la parte psicológica, favorece la ansiedad, favorece la depresión, a la parte cognitiva, va a hacer que también favorezca un mayor aislamiento. Ese aislamiento va a favorecer el riesgo de tener un deterioro cognitivo. El que tiene deterioro cognitivo y además también tiene sordera, ese deterioro cognitivo tiene más riesgo de progresar más rápidamente. Luego también para nosotros una de las cosas fundamentales dentro de la salud de una persona mayor es también la calidad de vida, y eso afecta de forma integral en la salud de las personas mayores, y la sordera también va a afectar la calidad de vida. Y luego también cuando vas al médico, una persona que tiene sordera requiere mucho más tiempo, ¿no?, requiere mucho más detenimiento, o sea que el impacto es en absolutamente todas las esferas de las personas mayores, con la tendencia que esto tiene desde el punto de vista social también con el aislamiento. Y luego en el ámbito de la gerontología, pues la sordera también tiene un impacto muy grande, porque requiere una adaptación de todo el entorno y de todas las cosas y las actividades que se desarrollan, que la verdad es que deberían de desarrollarse, ¿no?, y de adaptarse mucho más, tanto en cualquier entorno social, público, administrativo, sanitario, ¿no?, todo el tema de las formaciones, la comunicación, todo eso sobre todo se encarga, ¿no?, lo que es el ámbito de la gerontología. Qué interesante, la verdad es que es un campo, ahora seguiremos profundizando. Doctor, no sé llamarte Luis o La Saleta, no sé, Luis. ¿Cómo afecta la pérdida de audición a las personas mayores? ¿Cuál sería el principal síntoma? Bueno, yo lo he explicado fenomenal, Cristina. Sí, da gusto, en realidad estamos hablando de algo mucho más global de lo que a veces pensamos, ¿no? Hay una repercusión inicial, pérdida de audición, problemas de comunicación, pero luego si se pone a tirar de la cuerda, pues ve que esto tiene muchas más consecuencias, y especialmente en las personas mayores. Entonces yo creo que aquí tenemos que ver un poco qué tipo de pérdida estamos hablando. Hay dos pérdidas fundamentales, ¿no?, las que hablamos de transmisión. Son problemas que de causa mecánica, las entendemos todos bien: un tapón de cera, una perforación en el tímpano, un problema con la cadena de huesecillos, un problema mecánico que causa un tipo de pérdida y que tiene un tipo de soluciones. Y luego lo que llamamos las causas de pérdida neurosensorial, cuando es lo que vulgarmente se dice como del nervio, aunque la mayoría de las veces se trata de problemas del oído interno. Pues dependiendo de la causa y sobre todo de la intensidad, de la severidad de esa pérdida de audición, pues la consecuencia puede ser simplemente que en ambientes más o menos ruidosos uno tenga cierta dificultad para entender conversaciones, que suele ser el signo inicial cuando uno tiene una pérdida, hasta llegar a las sorderas profundas en las que es imposible comunicarse de ninguna manera si no se pone a remedio con un tratamiento, ¿no?
y cómo esa persona, bueno, tú lo que estás diciendo, ¿no? De que, bueno, puede de repente tener la sensación de que no escucha bien o que hay mucho ruido. ¿Cómo es de importante la detección precoz de esa sordera? ¿Cómo se puede primero animar al paciente a que dé ese paso y cómo se le puede estimular desde la parte médica para que lo haga? Claro, en la introducción los datos que dabas son espeluznantes en cuestión de cantidad, o sea, la cuantificación del problema es increíble, las cifras llaman la atención y además es que la tendencia en lugar de ser descendente es creciente. O sea, ahora mismo estamos hablando de prácticamente 1 de cada 5 personas en todo el mundo tiene un problema de audición. Y las perspectivas que tenemos es que dentro de unos años va a ser 1 de cada 4. Uno pensaría que un problema tan identificado, ¿cómo es posible que siga creciendo? Pues en este contexto es donde tenemos que resaltar lo que comentas, es cómo podemos identificar esas personas que tienen un problema de pérdida de audición pronto. Igual que en los niños, todo lo tenemos bastante claro, ¿no? Ahora mismo cualquier niño o niña que nace en un hospital en España se le hace una prueba de audición al nacer. Esto tenemos que llevarlo a los adultos mayores y estamos en ello. Esto tiene algunas dificultades, ¿no? Primero, ¿dónde ponemos el listón, ¿no? 40, 50, 60, ¿a partir de qué edad tenemos que hacer esta prueba? Y luego no es fácil hacer la prueba. ¿Dónde se va a hacer? Probablemente en los centros de salud sea el sitio más adecuado. Una audiometría completa es difícil de hacer. Hay algunos tipos de audiometrías que se pueden hacer con el móvil, cuestionarios. Vaya, ahora mismo hay varios grupos de trabajo tratando de buscar cuál es la mejor forma de hacerlo, pero lo que todos tenemos claro es que tenemos que identificar esas personas que están empezando a tener problemas de audición inicialmente leves para poder tratarlos a tiempo, ¿no? Javier, andando en esa prueba casi de audición, ¿qué información crees que es la más importante a la hora de hacer esa evaluación de la audición ante una posible pérdida y sobre todo en el enfoque que estamos dando de la persona mayor? Claro. A ver, es una pregunta muy buena por un tema, y es que afortunadamente hoy en España pues está proliferando muchísimo la cantidad de centros donde uno puede ir a comprarse unos audífonos a tratar su pérdida de audición, ¿no? Eso es algo excelente por 2 motivos. Primero porque potencia el acceso que hay a tratar la pérdida de audición, y además porque nos ayuda de forma indirecta a eliminar ese estigma, a normalizar que uno que ponga solución a estos problemas. Pero es un arma de doble filo, porque la excesiva comercialización de estos dispositivos puede hacernos olvidar de que estamos hablando de un dispositivo médico que requiere de una evaluación profunda y que uno no puede hacerse una prueba en 5 minutos y ya, pues bueno, adaptarse un equipo de estos, que realmente lo importante detrás de una buena adaptación, de una buena corrección auditiva, pues es el que haya un buen diagnóstico primero, y después un buen asesoramiento, una buena categorización de cómo es esa pérdida de audición y un buen ajuste. Realmente el aparato, el audífono que yo elija, la marca que yo elija es lo de menos importancia, ¿no? Entonces, ¿qué debe saber una persona? Pues que tiene que estar atendida por un profesional que realice unas pruebas completas, empezando por una audiometría, ¿no? Que es la prueba básica, pero hay mucho más allá, y sobre todo que haga un buen ajuste y una buena evaluación de las necesidades de esta persona, ¿no? Entonces tenemos por un lado algo positivo, que es que hay cada vez más acceso a esta tecnología y a la solución de los problemas de audición, pero no caer en la mercantilización del servicio, y porque eso puede enviar el mensaje equivocado, que es que lo importante es el aparato y buscar cuál es el mejor y dónde lo puedo conseguir mejor, cuando realmente lo crucial aquí es la atención que tenga el paciente previa de diagnóstico, de asesoramiento y posterior de ajuste. Bueno, vamos con Araceli. ¿Me oyes bien? Sí, sí. Vale, porque tú eres persona con sordera, no sé cuándo te diste cuenta y cuándo te diste el paso porque tienes audífonos, ¿no? Bueno, yo tengo una historia previa con la sordera. Como hacia los 30 o 35 años es cuando empiezo a notar la pérdida de audición, porque posiblemente fuera anterior, y cuando voy al otorrino me diagnostican otosclerosis bilateral y me hago la primera operación del oído izquierdo de otosclerosis, del cual salgo con mucho éxito,
y continúo funcionando. En esa etapa yo tendría como unos 35 años. Tendría que haberme operado el oído derecho más reciente, pero no lo hice, y hacia los 40, 49 me operan de autoesclerosis del oído derecho y no se obtienen los resultados esperados tan buenos. Se hacen pruebas y vemos que tengo un neurinoma del acústico derecho. Eso ya pasamos a otra situación en la cual tengo que cirugía, radiocirugía. Me hicieron una radiocirugía con mucho éxito, de la cual estoy muy contenta. Y sigo funcionando, pero con esa pérdida en el oído derecho, que no estaba igual que el izquierdo, porque aunque no me quedé sorda total del derecho, tenía el neurinoma, estaba en una parte del nervio, etcétera. Y hacia los tenía 50 años cuando me hacen la radiocirugía, y hacia los 58, 59, pues cada día yo iba notando la pérdida. En alguna consulta de otorrino me mencionan la prótesis, pero como tenía una profesión de escucha, trabajaba con emigrantes y refugiados, pues yo lo pasaba francamente mal, empecé a tener todos los síntomas, evitaba ir a las reuniones, empezaba a tener el síntoma, casi ya estaba en el aislamiento, pero no era cierto profesionalmente, y decidí empezar a buscar una prótesis auditiva hacia los 59 años. Miré 2 o 3 sitios, me asesoré y fui a un centro de audiología en el cual sigo allí, y estoy muy contenta. Gracias a la prótesis auditiva estoy aquí, porque si no, no podría comunicarme, porque a los sordos no solamente no oímos, sino que nos afecta mucho el lenguaje, y es muy importante, como han dicho aquí, la adaptación al audífono, y ahí intervienen otros profesionales como son los logopedas, imprescindible para ello. Entonces llevo audífonos, tengo sordera severa y procuro tener ese mantenimiento. Así fue como tenía. Menos mal, pero claro, hay un problema, que el audífono es un poco caro, creo. Bueno, eso por supuesto, los audífonos son muy caros. Los audífonos deberían de ser gratuitos, porque es una de las causas por las cuales las personas mayores no se ponen audífonos, porque lo primero que les molesta, la adaptación no es la adecuada, no hay un buen estudio al respecto de los mayores. Yo todo lo que escucho es que rechazan los audífonos y no se sabe el motivo. No, si se hiciera un estudio de las personas que necesitan audífono, no lo utilizan o no lo utilizan correctamente, se podría conocer. Y desde luego las prótesis auditivas son caras, porque hay que cambiarlas como cada 4 o 5 años, y el mantenimiento, y que llevar una prótesis no es lo mismo que tener tus oídos. Cristina, ahí está abordando un tema muy interesante, Araceli, pero ¿cómo se puede profundizar en esta línea de atender mejor a las personas mayores que tengan sordera? Visto los datos, como decía antes el doctor también, que esto va a ser una prevalencia mayor a largo plazo. No sé si, por cierto, casualmente, cuanto más vives, entiendo que también hay un deterioro del sistema auditivo, entiendo también. Pues totalmente, y de hecho es que según íbamos hablando es que hay como muchos problemas, ¿no? Con el tema de la sordera que hay que resolver, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que asociamos, ¿no?, que la sordera forma parte del normal envejecimiento, y entonces la gente envejece, empieza a tener hipoacusia y asume que como es algo normal, pues no voy a acudir al especialista, claro, ¿no? Entonces ese es uno de los principales problemas, ¿no? Otro de los problemas, o sea, pero además también incluso también por parte de los sanitarios, no solo por parte de los pacientes, ¿vale?, que ellos tarden en ir, pero muchas veces también viene al sanitario y el sanitario no le da la importancia que tiene, ¿vale?, porque muchas veces te centras en las enfermedades que son cardiológicas, en las enfermedades que son neurológicas, que consideras que todo eso es muchísimo más importante, y entonces no le das la importancia que tiene a la sordera, que realmente es una pieza clave pues para el día a día y para tu entorno, para tu vida habitual, ¿no? Y es que además
además una de las cosas que es más importante en geriatría, en las personas mayores, es que las personas mayores sean activas, ¿no? Y claro, si el objetivo fundamental es de tener un envejecimiento activo, ¿vale? Y tú estás con una discapacidad que no estás tratando de forma adecuada, pues esa persona no vas a permitir que tenga una vida o un envejecimiento activo. Luego, otra de las cosas que está comentando Araceli es el tema muchas veces de los recursos económicos, ¿no? Que que todo eso muchas veces no todo el mundo tiene la posibilidad de tener, ¿no? Al alcance la posibilidad de tener un audífono, y ya no solo comprarlo, es el mantenimiento, es ahora necesito la importancia también, ¿no? De la adaptación, eso también es fundamental. Y luego yo creo que también hay un problema que además Araceli también lo ha puesto, ¿no? Encima de la mesa, es que muchas veces desde que tú pones la necesidad encima de la mesa hasta que el paciente se anima, ¿no? a la prótesis, y no me refiero repetitivas, muchas veces también con las personas mayores nos falta con el bastón, ¿no? Hasta que no, o sea, es como, no, que hay como una reticencia a no querer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo de mi edad que ya le han dicho hace varios años que se ponga los audífonos y todavía no se los pone, ¿no? O sea, quiero decir que, y es que eso es tan importante para un desarrollo de la vida de todas las personas en su día a día, que es imprescindible. Entonces yo creo que es que hay muchísimos problemas, ¿no? Que tenemos un poco que intentar vencer entre todos, o sensibilizar un poco, y no solo a todos los profesionales, sino a la población general, para que realmente esto no suceda, y sobre todo en los próximos años, como estabais comentando, que con el envejecimiento la prevalencia va a ser tan alta que es que si no vamos a tener, ¿no? a un porcentaje de población con aislamiento, y más que con aislamiento, porque al final el aislamiento a lo mejor es un porcentaje más bajo, pero sí no siendo todo lo activo que uno debería de ser y podría de ser, y eso es fundamental, imprescindible. No, sobre todo para defender los derechos de la persona, ¿no? Que al final tenga en esta línea, Rubén, cómo desde la administración se puede fomentar el ocio, la cultura, la actividad, precisamente para este colectivo de personas sordas y que son mayores. Bueno, nosotros tenemos una por supuesto vocación de favorecer el envejecimiento activo, ¿no? Y sobre todo de la Administración General del Estado, donde tenemos que incidir, yo creo que es en el tema de los derechos, ¿no? Y de concienciar que los derechos, bueno, pues no se pierden con la edad, ni se pierden muchísimo menos por tener una discapacidad, ¿no? Y que todas las personas mayores pues tienen los mismos derechos y el mismo derecho a disfrutar del ocio, de la cultura, y bueno, y por eso, por ejemplo, tratamos de fomentar todas aquellas adaptaciones que favorecen esto, ¿no? En los cines, en los teatros, en poder relacionarse con la administración a través de traductores de signos y todo esto, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, ¿no? También a través, es una vocación que tenemos y que queremos llevar a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la gente entienda esa cuestión, ¿no? Un poco en la línea de la lucha contra el edadismo, que no todas las personas mayores son personas con discapacidad. De hecho, hay muchísimas personas mayores que no tienen discapacidad y que no la van a tener nunca, pero bueno, sí es verdad que en el grueso de personas con discapacidad, un porcentaje muy alto pues son personas mayores, ¿no? Y que se tienen siempre todos los derechos, ¿no? Yo creo que es algo importante, lo que hay que concienciar a la gente, ¿no? Sí, fíjate los datos que comentaba antes, ¿no? De que el 75% de las personas con discapacidad auditiva tienen 65 más años. Sí, o sea, que sí. Bueno, y el tema que tú comentabas antes de que cada vez había más personas mayores en España y en otros países, bueno, ese es el gran logro de la humanidad, ¿no? Es un gran logro. A veces se ve como problema, no es un problema, porque en el fondo todos lo que ambicionamos es eso, ¿no? Vivir muchos años, ¿no? Con lo cual, pues es un gran éxito, ¿no? Y un gran éxito además conseguido pues gracias al bienestar, ¿no? Gracias al sistema sanitario, gracias al envejecimiento activo, gracias a la alimentación, gracias en definitiva a las buenas condiciones de vida, ¿no? que tenemos, y eso pues es un gran éxito, ¿no? Luis, en el avance clínico entiendo que hay avances en la detección precoz de la sordera. Has hablado antes de un hito, es que efectivamente todos los niños que nacen, ¿no?, tienen una prueba auditiva, que esto no ocurría antes, pero no sé si la investigación avanza
en la detección de por qué, no sé, casos como Araceli se producen, cómo se puede abordar, cómo se puede tratar y sobre todo si eso llega al sistema público de salud, si del sistema público de salud se puede abordar esto para que todo el mundo tengamos esta novedad y que pueda llegar a nosotros. Sí, bueno, pues son muchas preguntas en una. En realidad aquí yo creo que lo que debemos transmitir es eso, que tenemos un problema y debe percibirse como un problema a los dos lados, ¿no? Digamos, en el sanitario y en el paciente. Yo creo que la sanidad pública, desde luego, está preparada para diagnosticar los casos de pérdida. Lo que pasa es que quizá habría que dar un paso más para poder tratar, como comentaba Araceli, todas las intensidades de la pérdida. Ha habido muchos avances en los últimos años, pero la mayoría han estado centradas con relación a las sorderas profundas, ¿no? Cuando ya estamos hablando de situaciones de sorderas profundas, hay distintos tipos de implantes auditivos, cada uno con sus indicaciones, y yo creo que ahí sí que hemos dado un salto cualitativo muy importante, ¿no? Antes, los implantes cocleares, que son la solución que se utiliza cuando alguien ya tiene una pérdida profunda, la diferencia con los audífonos es que estamos hablando de estimulación eléctrica, ¿no? Nosotros, si tenemos algo de audición residual, con un audífono, con una prótesis auditiva, podemos estimular esos restos auditivos que hay, amplificarlos de alguna manera, modular esa señal y dar audición, pero cuando ya no tenemos una mínima reserva en la cóclea, ya tenemos que dar el salto siguiente, que serían los implantes, y estimular directamente el nervio auditivo. Ha habido muchísimos avances en los últimos años. Las indicaciones de implante hace 20 años no tienen nada que ver con las que tenemos ahora. Los implantes de ahora son mucho más modernos, compatibles con resonancias. Hay implantes para determinadas situaciones anatómicas, incluso la que comentaba Araceli para el neuronema del acústico, que antes era una cosa que ni se planteaba. Hay algunos tipos de implantes para eso también, y yo creo que en ese sentido hay muchos avances. Nos falta mucho para andar, creo, en el tema de las pérdidas leves y moderadas. Primero porque es verdad, que también lo decía Cristina, a veces no lo percibimos como una necesidad en el contexto de las cosas tan gordas, entre comillas, que tenemos que hacer frente en el sistema sanitario. Pero la verdad es que este tipo de actividades ponen de relieve la importancia, eso, por un lado por la frecuencia y por otro lado por las consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que hay avances tecnológicos, sí los hay, pero quizá lo que tendremos que mejorar es la cobertura de nuestro sistema sanitario justo para ese tipo de condición que ahora mismo quizá no está al 100% cubierta, ¿no? Una curiosidad, ¿se sabe el porqué del origen de la sordera? ¿Se conoce? En la mayoría de los casos sí. Hay muchos tipos, no son todos iguales, ¿no? Araceli hablaba de la autoesclerosis. La autoesclerosis es una enfermedad en la que uno de los huesecillos deja de moverse porque se queda fijo, y esa es la causa más frecuente de hipoacusia, de pérdida de transmisión, a la que hablábamos antes, que es algo mecánico en los adultos. En los niños es muy habitual tener pérdida de audición simplemente porque hay moco en el oído, pero luego tenemos de todo, ¿no? Tenemos pérdidas por medicación, por ototóxicos, tenemos más frecuentes pérdidas genéticas. En ese sentido se han avanzado un montón. Ahora ya empiezan los primeros ensayos clínicos con terapia génica para algunos tipos de pérdida. La mayoría de las veces... Lo evitan, es decir, esa terapia génica evita que la sordera... De momento, en las fases iniciales de las que podemos hablar, estamos hablando de tipos muy específicos. Eso debemos dejarlo claro, ¿no? Para no lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Hay algunos tipos de pérdida genética muy específicos, en concreto una que está mediada por el gen de la autoferlina, en la que sí que hay ensayos clínicos en las que de momento se puede revertir, no evitar que se produzca, pero sí revertir. Hay muchas incógnitas todavía en el sentido que no sabemos ese tratamiento cuánto tiempo va a durar, si habrá que repetirlo. Vaya, hay muchas preguntas todavía sin responder, pero es un avance muy importante el que podamos estar hablando ahora mismo de primeros ensayos de terapia génica para estos tipos de pérdida. Pero como digo, hay muchísimas causas de pérdida de audición, y la gran mayoría, al margen de que
que diagnostiquemos la causa, se tratan, como decíamos antes, con amplificación sonora, con prótesis auditivas, o en los casos de pérdidas ya profundas con implantes cocleares, ¿no? Yo creo que va un poco en paralelo el desarrollo de los sistemas auditivos y el desarrollo, digamos, del diagnóstico y avanzar en el conocimiento de las causas de pérdida de audición, ¿no? Muy bien. Javier, antes Araceli decía que hay gente que tiene un rechazo a ponerse las prótesis. Explícanos el por qué. ¿Es tan complicado? No sé, o da susto solo de pensar en el precio. Sí, a día de hoy todavía sigue habiendo un estigma importante en la sociedad a la hora de usar audífonos. Hay una encuesta que se llama Eurotrack, que se hace en distintos países de la Unión Europea, que la organiza la Asociación de Fabricantes de Prótesis Auditivas Europea. Y en la edición más reciente, bueno, pues no solamente entrevistan, o sea, hacen preguntas a personas que llevan audífonos, sino también a personas que no los llevan. Y les preguntan, ¿usted por qué no lleva audífonos, no? Y el principal motivo para España es que las personas que tienen pérdida de audición y no utilizan audífonos piensan que son incómodos, cuando no los han utilizado nunca, ¿no? Esa es la percepción, pero bueno, en la cultura popular, pues la experiencia es que pues un audífono es algo que hace ruido, que molesta, que está ahí, que bueno, eso me va a molestar con las gafas. Es el motivo número uno, la causa número uno de decir, no, yo no voy a utilizar audífonos. Y la causa número dos es que piensan que les va a dar vergüenza utilizarlos, ¿no? Entonces sí había un estigma muy importante en la sociedad cuando tienen que tomar la decisión de voy a utilizar audífonos, ¿no? Por cosas que, en primer lugar, una falta de experiencia, un rechazo muchas veces no argumentado ante la prótesis, y también pues un estigma de pensar que me voy a ver peor, que la gente va a pensar peor de mí, etcétera. Y en tercer lugar, por supuesto, está el precio. En tercer lugar es el tercero, que bueno, pues no, es el tercero. Y de hecho hay países donde el audífono sí está subvencionado por el sistema público de salud, y aún así vemos que pues no tienen mucho, o sea, tienen más uso, las personas tienden a aceptar los audífonos más que en países como el nuestro, pero tampoco es todo el mundo, porque la gente sigue pensando pues eso, que no les va a molestar. O el cuarto motivo, de hecho, que me es muy interesante, que es que las personas piensan que no tienen suficiente pérdida de audición, que bueno, yo es que me voy a apañar, y se tiende a subestimar el impacto que puede tener en la calidad de vida una pérdida de audición leve, porque estamos hablando de implantes cocleares, de pérdida de audición severa, pero es que la pérdida de audición debe atajarse en cuanto se detecta. Mari Carmen, no nos olvidamos de ti, es que aquí está la cosa muy entretenida. Cuéntanos, desde la perspectiva de FIAPAS como movimiento asociativo, ¿cuáles serían las principales prioridades que tendréis en este caso del tema de mayores y sordera? Bueno, las personas mayores hoy en día son autónomas y quieren seguir siéndolo y ejercer un envejecimiento activo y saludable. No obstante, todavía se encuentran con una serie de carencias en el sistema. Es prioritario señalar la principal discriminación que afecta a las personas con sordera mayores, que es la exclusión de los audífonos de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, que esta prestación se limita solo hasta los 26 años. También el elevado coste para la economía familiar hace que esta sea una barrera insalvable para la mayoría de las familias y de personas mayores, que se ven penalizadas en el acceso a una prótesis básica para su vida activa y saludable a todos los niveles, físico, cognitivo, emocional. En el caso de los implantes cocleares, cuya prestación no tiene límite de edad, se plantea la necesidad correcta de aplicación de la norma, ya que ésta se incumple reiteradamente en los casos en los que, existiendo la prescripción médica, no se está implantando en los dos oídos a las personas mayores. También hay que hablar sobre la necesidad de la toma de conciencia en la sociedad en general y de los profesionales en particular, además de la necesidad de capacitación de los profesionales que atienden a personas con sordera, especialmente pues, a aquellas con sordera sobrevenida. Igualmente hay otras barreras, como la falta de accesibilidad auditiva a la información y a la comunicación oral en un ámbito prioritario como es el de la salud, pero también en los espacios culturales, en el ocio, el turismo,
son destacables las deficiencias en la calidad de los servicios de subtitulado, la ausencia de accesibilidad audiovisual y de productos de apoyo a la audición en espacios y servicios públicos de todos los ámbitos. Y finalmente también habría que señalar las dificultades de la adaptación digital y el uso de la tecnología. A la brecha global a la que se enfrentan las personas mayores en el caso que tienen sordera, tenemos que sumar además la falta de diseño y de accesibilidad universal de los medios y recursos digitales y tecnológicos que se van generalizando en la sociedad y que deberían incorporar igualmente accesibilidad auditiva a la información y a la comunicación oral. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Rubén, has mencionado antes esta Convención Internacional de las Personas Mayores. También hay un objetivo importante de la Estrategia Nacional sobre la Soledad No Deseada. ¿Cómo vais a abordar el tema que estamos tratando hoy de los mayores con sordera dentro de estas dos líneas de trabajo? Bueno, en términos generales y centrándonos más que específicamente en la sordera, pues en personas mayores con discapacidad, ¿no? Pues por ejemplo la Convención de Naciones Unidas, las personas mayores, y es mi opinión personal, pero que coincide con la mayoría de las opiniones, pues tienen una cierta, digamos, ventaja, parten ya con un trabajo avanzado, ¿no? Porque esta Convención de Derechos de las Personas Mayores pues se fija como si fuera un espejo en lo que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Tanto en la forma como en el fondo, es decir, tanto en la forma en la que se aprobó esta otra convención referida a la discapacidad, pues en los plazos, en el acuerdo al final que ha habido entre los países, que eso ha supuesto modificaciones normativas muy importantes en la mayoría de los países, incluido en el nuestro, y como esa parte de fondo de las personas mayores con discapacidad, pues ya estaba esa parte de la discapacidad incluida en esta otra convención, pues digamos que tienen una serie de facilidades a la hora de traerlas a esa convención, ¿no? Todo lo que se refiere a personas mayores con discapacidad. Y por eso decimos que, bueno, que en el proceso, aunque es un proceso lento, ¿no? Desde fuera es un proceso que parece lento porque es un proceso de años, ¿no? Mientras desde que se empieza hay una voluntad, como hay ahora, firme y decidida de hacer una convención, hasta que esa convención pues es aprobada por los países y es aplicada por los países, pues pasan una serie de años, ¿no? Que pueden parecer muchos, pero en el fondo, si lo miramos, no son tantos, porque es muy complicado poner de acuerdo a prácticamente todos los países del mundo en un texto, ¿no? Es algo muy complejo, algo que no se da siempre, pero es algo que tenemos que relativamente cerca en el tiempo se ha dado, ¿no? Con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que esperamos que siga ese mismo camino y que además tome de ahí muchas cosas, ¿no? Que puedan ser de utilidad para las personas mayores que tienen discapacidad. Y en el tema de la soledad, bueno, pues en el tema de la soledad es importante el tema del aislamiento también, pues de las personas que por supuesto tienen una discapacidad auditiva, como decían algunos de los compañeros de la mesa, pues igual que las personas que tienen discapacidades visuales o que tienen otros tipos de discapacidad, ¿no? Y en el tema de la soledad, ahora mismo, pues bueno, nos hemos dado cuenta que no es un tema solo también de mayores, ¿no? Sino que es un tema de personas de todas las edades, ¿no? Porque además no podemos identificar soledad con vivir solos, sino que hay personas que viven con otras personas y que si se sienten solos, sienten soledad, y hay personas que viven solas y que no sienten soledad, ¿no? Y claramente los problemas auditivos, y sobre todo si son problemas auditivos pues que no están debidamente tratados o que no se ponen las medidas como antes se hablaba, pues eso agrava la soledad, porque agrava el aislamiento hacia otras personas y la dificultad de comunicarse con ellos, ¿no? Es un problema grave y es un problema que incide directamente en lo que es la soledad, ¿no? Y que tendrá que tener también pues una presencia en todo lo que es la lucha contra la soledad de las personas, ¿no? Cristina, te quería preguntar sobre la calidad de vida de las personas mayores, pero se ha colado
que viene un poco a colación, ¿no? Se ha colado una pregunta del público que nos está siguiendo, de Judith Pérez Ramírez, que dice: como trabajadora con personas mayores, ¿qué consejos nos pueden dar los expertos para tratar a los mayores con sordera, ¿no? Al final es un poco tratarlos, abordarlos, mejorar su vida, su calidad de vida. Pues es que la verdad es que creo que no es ni una, ni dos, ni tres las estrategias. El tema es que son muchísimas las estrategias que debemos de hacer y de implantar para conseguir que realmente, ¿no?, adaptemos todo a las personas mayores que tienen sordera, ¿no? Un poco por lo que comentaba antes, el tema es que la sordera, ¿no?, tiene un impacto en muchísimas áreas de la salud, del entorno, pero sobre todo yo creo que el pilar fundamental, que yo creo que no solo es la geriatría y la gerontología, sino, ¿no?, la OMS, o sea, a nivel político, a nivel económico, a nivel administrativo, a nivel sanitario, el objetivo fundamental de las personas mayores es que sean personas activas, ¿vale? Y eso es un poco lo más importante. Entonces yo creo que tenemos que hacer todas las estrategias, ¿vale?, que nos garanticen, ¿no?, que la población mayor o que las personas que tenemos delante con cualquier tipo de discapacidad, sordera o cualquier tipo de discapacidad, sean activas y que esa discapacidad no le suponga una discapacidad a la persona mayor, ¿no? Entonces yo creo que todas esas intervenciones, todas esas estrategias que permitan que las personas mayores sean activas son un poco en las que debemos de trabajar un poco todos. Además, estabais comentando, ¿no?, hace un momento, ¿no?, la suerte que tenemos, ¿no?, que vivimos un país con una esperanza de vida que va aumentando y que además, ¿no?, es por eso a nivel internacional totalmente, pero es que luego, pues eso, la Comunidad de Madrid, dentro de las comunidades dentro de España, también es una de las que tiene una mayor esperanza de vida, y esto va a suponer un reto, ¿vale?, para los próximos años. Y yo creo que el pilar fundamental y lo que sobre todo tenemos que trabajar todos es en hacer que todas las personas que tengan la más mínima discapacidad, esa discapacidad no suponga un problema para llevar una vida activa a nivel laboral, a nivel de sus actividades físicas vida diaria, a nivel anímico, a nivel social, ¿no? Entonces, pues no es una cosa ni dos, ¿no? Luis nos ha estado comentando un montón de opciones, bueno, todos habéis estado comentando aquí un montón de opciones que hay, ¿no? Pero es que supone no solo, pues eso, ¿no?, una intervención a nivel sanitaria, sino a nivel del entorno, a nivel de absolutamente todo. Luis, contigo tenemos la suerte de que, aparte de médico de otorrinolaringología, por fin lo digo, eres profesor, estás en un grupo de investigación. La cuestión, antes nos has hablado de por dónde puede ir el desarrollo de investigación y tal, pero también te quería preguntar por esa lado de formación. No sé si al final el médico en general, médico generalista, un médico de atención primaria, tiene la suficiente información para ir desviando, ir atendiendo y llamar una alarma, ¿no? Que cuando alguien viene, un caso como el de Araceli, pues diga: oye, vete al otorrino, que te cuide, que te trate, que te aborde, con un tratamiento muy importante de gerontología también. No sé si esa formación, la etapa de formación, existe o se va profundizando en el futuro. Sí, esa etapa de formación es fundamental y no es algo exclusivo de otorrinos o ni siquiera de geriatras. Yo creo que es algo mucho más global, y esa sensibilización o concienciación de la que hablábamos antes tiene que llegar desde luego a todas las etapas en la sanidad. Pero decías algo que quizá hemos dejado un poco de lado. Hemos comentado muchas veces a lo largo de hoy esa relación directa que existe, y es verdad, entre la edad y la pérdida de audición. Es verdad que cuantos más años cumplimos, más posibilidades tenemos de oír mal, lo decías con tus datos, pero me gustaría recordar que la edad no es la única causa, digamos, de cara a cómo oigamos en el futuro. Es decir, que la audición que tenemos todos con 40, 50, con 60 va a depender, por supuesto, de la edad, pero hay otros factores, ¿no? Hay otros factores, uno muy potente, difícil de combatir, es el factor genético. O sea, muchas veces, como han oído nuestros mayores, un poco como vamos a oír nosotros, pero hay un factor que es fundamental, que es el ruido, es la exposición al ruido. Cada vez estamos viendo que la exposición al ruido temprana en los jóvenes está condicionando la aparición más precoz de la pérdida de audición, y al final, simplemente
por el efecto acumulativo, cómo uno oiga a los 70 va a depender eso de cumplir 70 de los factores genéticos, pero en muchos casos la exposición al ruido durante todos los años previos, ¿no? Tenemos casos, ejemplos muy claros, pues incluso de cantantes de rock o de guitarristas conocidos que han salido del armario, entre comillas, a reconocer que tenían un problema de audición, y yo creo que son iniciativas muy importantes para que los jóvenes se den cuenta de la importancia que tiene esto. Quiere decir que la exposición continua de los jóvenes con los auriculares a todo pasto, o los conciertos o las discotecas, eso pasa factura en el futuro, no ahora, pero pasará en el futuro. Entonces yo creo que uno, digamos, de los pilares de esta formación de la que hablabas es la sensibilización de la exposición al ruido, con sus repercusiones no solo auditivas, pero que van a tener en la audición en el futuro, ¿no? Todo con moderación, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, mucha gente vaya con los cascos puestos, los audífonos, digamos, pero los auriculares, perdona, no audífonos, auriculares de tal, pero que lo utilicen con un volumen adecuado, no que sea un volumen que te escucha el de al lado, ¿no? Esa es la clave. A veces vamos en el metro y a 2 metros reconocemos la canción que está oyendo el de enfrente. Bueno, son unos volúmenes lógicamente inadecuados. Muchas veces los otorrinos tenemos una regla, es un poco de andar por casa, que es la regla de 60, que es no más de 60 minutos al día a más del 60% de la intensidad del dispositivo. Es verdad que ahora los teléfonos, los dispositivos inteligentes muchas veces ya nos avisan de los entornos ruidosos, de que estamos utilizando un dispositivo a un volumen inadecuado, demasiado tiempo, pero vaya, la cuestión es que tengamos en mente, efectivamente, el uso normal no tiene mayores consecuencias, pero mucho tiempo a una intensidad inadecuada sí que va a tener consecuencias en el futuro, ¿no? Javier, ¿hay una brecha digital también en el tema de lo que estamos hablando, mundo de audífonos, tecnología, desconocimiento en general? Bueno, la hay como la hay para cualquier otra cosa, ¿no? Aunque aquí sí voy a ser un poco positivo, ¿no? Nada tiene que ver la brecha que hay ahí con la que había hace 20 años. Hoy en día estamos adaptando una generación con audífonos a una generación diferente de pacientes que está mucho más predispuesto a acceder a todas las prestaciones que las prótesis auditivas les pueden dar a través de su uso de accesorios o de su teléfono inteligente, ¿no? Aún así existe, claro que existe, ¿no? El uso desde hace ya unos años es común el uso de aplicaciones para controlar las prótesis auditivas, el uso de accesorios, que es mucho más fácil que hace años, pero aún así, ¿qué pasa? Que estas prestaciones permiten al usuario pues tener mucho más control, sentirse mucho más empoderado sobre su adaptación, y en mi experiencia eso ayuda a que sea un usuario que tenga mucho más éxito con su adaptación y que tenga una experiencia mucho más satisfactoria. Aún así, pues requiere que pues la persona que adquiere estos audífonos también se pueda permitir el coste de un teléfono que sea compatible o de unos accesorios que sean compatibles, y tiene que ser capaz de usar eso. La ventaja, pues que quien fabrica esto sabe cuál es su público y lo hacen bastante sencillo, ¿no? Y hacen que sea fácil guiar a los pacientes. Aún así, pues hay veces que pues el paciente quiere, no es que quiera, es que para mejorar su calidad de vida tiene que usar cierta prestación, y esa prestación, pues su teléfono móvil pues no es compatible, y ya ha hecho la inversión enorme de comprarse unos audífonos como para decirle gaste ahora 1.300 euros más en un teléfono compatible, ¿no? Por no decir marcas. Entonces existe la brecha digital, aunque yo creo que es menor que hace unos años, pero también de nuevo la brecha esta se acrecenta si metemos el factor económico, ¿no? Claro. Rubén, estamos hablando de la formación, también entiendo que en el mundo de los servicios sociales hay que formar a los formadores en este tema que estamos abordando hoy. Sí, desde luego. Como comentaba antes, nosotros tenemos, aparte de actividades que fomentamos desde los servicios centrales del Inserso, que muchas veces se pueden, y sobre todo desde un tiempo para acá, pues se pueden seguir online. Los centros sociales de referencia, que tenemos varios, de varios temas, pues de Alzheimer, de enfermedad mental grave, y en concreto el CEAPAT, que citaba antes, que es un centro especializado en productos de apoyo para las personas, pues no solo organiza formación, sino también asesoramiento específico. Tiene incluso una también exposición de productos de apoyo que puede la gente concertar una visita y verlos in situ. Incluso hacen proyectos para adaptar, y también para adaptar a las personas con problemas de audición, no solo problemas de audición, también con discapacidad física, sensorial, visual, de
de todo tipo de infraestructuras, de viviendas, de teatros, etcétera, ¿no? Además hace estos proyectos, los hace de forma gratuita, el estudio del caso, incluso cuando hay que hacer modificaciones arquitectónicas, pues también, ¿no? Y entrega de forma gratuita a la institución un poco cuáles son los planteamientos de solución, ¿no? Esto es un servicio que está disponible para cualquier ciudadano. Es verdad que, bueno, pues tiene una cierta lista de espera, como en muchas cosas, pero que está ahí a disposición de todos de forma gratuita. Y como digo, también ellos promueven la formación y tienen catálogos de todo tipo de ayudas técnicas y posibilidades que pueden hacer a las personas la vida más fácil, ¿no? A las personas mayores que tienen una discapacidad y específicamente a las personas mayores con sordera, pues también. El centro CEAPAT está aquí en Madrid. Está aquí en Madrid, está en la calle Los Extremeños. En Vallecas, en la calle... bueno, en la zona de Vallecas. Sí, está en la zona de Vallecas. Vamos, hoy en día por internet es fácilmente localizable, poniendo CEAPAT. Y es uno de los centros estatales de referencias del Inserso, y se puede acceder fácilmente, se puede contactar por teléfono, por correo. Yo de memoria, pero no me falla, es la calle Los Extremeños número 1. Calle Los Extremeños número 1, sí. Antes no he comentado que también, igual que el CEAPAT y que FIAPAS también tiene una labor de documentación muy importante. Se entra en la página web de FIAPAS, se elaboró un primer Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad 2022-2026, que ahí pueden tener un montón también de información sobre lo que estamos abordando. Araceli, en tu caso en particular, que nos has ido contando un poco cómo ha sido la sordera en tu vida, ahora mismo cómo te encuentras y qué recomendarías a otros compañeros o amigos o primos o hermanos o familiares o vecinos que tuvieran una situación parecida a la tuya. Bueno, en mi familia también hay más, tengo más hermanos sordos, tenía también 2 tías, con lo cual lo que ha venido diciendo el doctor, que la genética, y debe de haber un componente genético en la familia. Yo creo que todos tenemos responsabilidades. Las personas tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud y ponerla en práctica, igual que los servicios públicos deberían de tener la obligación de responder. Quería también decir que las medidas preventivas, como es el ruido, porque se ha comentado aquí antes, sería fundamental que todos nos pusiéramos a hacer la reflexión que no solamente son las discotecas las que tienen, sino el cortacésped, la taladradora. Uno se levanta por la mañana y no escucha nada más que ruido, y como que es algo de prevención, puesto que la esperanza de vida y que los mayores vamos a tener no solamente la discapacidad auditiva, sino otras discapacidades, y que el ruido genera sordera, y que el ruido también genera ansiedad, y por lo tanto se está trabajando mucho la salud mental, y deberíamos de reflexionar e insistir en el cambio de la ley del ruido y ver cuáles son los decibelios que podemos tener cuando nos levantamos desde por la mañana, porque eso produce agresividad. Es cierto que venimos de una cultura con ruido, pero hemos aceptado ya absolutamente todo. 7 perros ladrando, la taladradora, el cortacésped. Por favor, yo sí que diga a las personas que yo estoy aquí, tengo 79 años, estoy al borde de tenerlos al servicio de ayudar a todo el mundo, pero que también no se puede vivir así. Eso es como la base, y después saber qué es lo que está pasando. De una realidad podemos estar haciendo de todo, y desde luego tenemos que cuidar nuestra salud, ser responsables, pero entre todos. Doctor, es un caso genético de libro, ¿no? Digo, casi. Absolutamente. Yo creo que Araceli ha planteado algo absolutamente fundamental, ¿no? Es el problema del ruido, además, en 2 vertientes, ¿no? Uno, la cuestión cultural.
España es un país ruidoso. España es un país donde Nada más que ir a comer a algún sitio o tomarse una caña, ¿no? A veces es imposible hacerse oír en una cafetería a las 11 de la mañana para pedir un café, pero no solo eso, es que celebramos todo con ruido y cuanto más ruido mejor. Entonces tiene la vertiente del ruido como causa de pérdida de audición o como agravante y luego el ruido como contexto horroroso para cualquier persona que tenga un mínimo problema de audición, porque precisamente es cuando en un ambiente como este, en un ambiente silencioso, más o menos cualquiera se apaña bien para oír, pero en cuanto aumenta el ambiente sonoro es dificilísimo hacerse oír, con lo cual esa doble vertiente hace que el ruido sea lo más difícil desde mi punto de vista de combatir, precisamente por esta cuestión cultural que es más difícil de cambiar, pero vamos, ahí yo creo que tienen que ir nuestros esfuerzos. Cristina, tú como geriatra, esto sería también un punto a afirmar, ¿no? Es que os estaba escuchando y es que siempre nos dedicamos a preocuparnos por el tratamiento de las enfermedades, el tratamiento de la diabetes, el tratamiento de la sordera, y lo que tenemos que intentar trabajar es en que no lleguen las enfermedades. Entonces, que deberíamos trabajar muchísimo más en el tema de la prevención, en la sordera y en todas las enfermedades en general, que siempre estamos como no obsesionados en poner tratamientos, pero no trabajamos en lo que deberíamos trabajar, que realmente en que esas cosas no llegaran, y la prevención se debería trabajar mucho más. Y luego también, escuchándoos, otra de las cosas que también me parece importante poner encima de la mesa es trabajar también unidos, ¿no? Somos muchas sociedades, confederaciones, ¿no? Que estamos trabajando en lo mismo, pero estamos trabajando separados, y probablemente el trabajar más unidos, ¿sabes?, haría que pudiéramos conseguir más cosas, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, porque estamos tratando temas que tienen una prevalencia muy alta y que tienen un impacto muy importante en la sociedad. Entonces, la verdad que es que sí, que es que todo lo que estáis diciendo es fundamental. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por esta participación. Ya no está anfitriona, que no está aquí físicamente, pero realmente es la anfitriona, nuestra presidenta Mari Carmen. Tienes tú la última palabra para cerrar este encuentro. Vale, pues me gustaría resaltar que hay trabajos y estudios que evidencian claramente que, aunque la mejora de la pérdida auditiva con prótesis puede ser en algún caso pequeña, el beneficio que perciben las personas mayores sobre su calidad de vida y bienestar es, sin embargo, pues mucho mayor, y expresan mejoras en su bienestar y su calidad de vida. Y ese mayor bienestar y calidad de vida que la persona percibe le hace estar más motivada, más activa, con el beneficio que a todos los niveles proporciona, como ya se ha estado comentando aquí. Y por último, quiero resaltar la importancia de que se tenga presente a FIAPAS como mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en España, para que podamos colaborar y aportar en todas las iniciativas dirigidas a la defensa de los derechos de las personas mayores con sordera y de sus familias, a la mejora de los productos y servicios dirigidos a ellas y, en definitiva, en todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de vida y bienestar. Entonces, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros por la participación. Habéis sido estrictamente cumplidores en el horario, hemos estado justamente una hora de conversación, hemos hablado mucho de muchas cosas, hemos aprendido también, yo creo que entre todos, y todo con moderación, por favor, nada de ruido o menos ruido posible, no nos volvamos locos en esta línea y seamos muy preventivos y para evitarlo en el futuro. Muchas gracias a ustedes, a las personas que nos han seguido en directo, a los que nos escucharán este programa, porque seguramente se escuchará después una vez grabado, y nos vemos aquí en un próximo encuentro informativo en Ser y Media. Seguramente también hablaremos de sordera. Hasta la próxima.